Bienvenidos al video en donde vamos a hacer un análisis de nuestro enigmático sistema nervioso autónomo y sus implicaciones cardiovasculares. Mi nombre es el doctor Oscar Geraldino, soy cardiólogo electrofisiólogo y me dedico al estudio autonómico de muchos de mis pacientes. El sistema autonómico va a ejercer funciones a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico de manera independiente. En esta lámina vamos a tener entonces una gráfica, fíjense, de tallo cerebral y aquí tenemos, por supuesto, a la médula espinal, ¿verdad? En donde están tanto la actividad, tanto simpática como parasimpática. Fíjense que las glándulas sublinguales y glándulas submaxilares tienen una conexión directa con todo el sistema simpático y parasimpático. A través del séptimo par, en este caso, que se ubica en el puente, hay una conexión parasimpática de las células de ese séptimo par que va a llevar conexión directa tanto a las glándulas submaxilares como sublinguales, pero también llevan una aferencia. Es decir, esas células no solamente son eferentes, sino que son también aferentes, que llevan información a este órgano o de este órgano, por supuesto, a el tallo cerebral. Por otro lado, hay unas conexiones o eferencias simpáticas que parten de la médula espinal y que van a hacer conexión con las glándulas submaxilares y sublinguales. Fíjense, al estar en contacto los alimentos con la porción bucal y esas glándulas tener el contacto de ese alimento, las aferencias, viajan directamente a las glándulas sublinguales y submaxilares, llevan la información hasta el séptimo par y del séptimo par se origina una respuesta integradora dentro de ese tronco encefálico. De ese tronco, de esa neurona séptimo par, parte entonces una inervación parasimpática a través de esa eferencia parasimpático o neurona preganglionar para hacer sinapsis con el ganglio submaxilar y hacer que se produzca saliva acuosa y profusa para digerirlo. Si tuviésemos una respuesta simpática, como por ejemplo el individuo que está corriendo, que está trotando, en donde tenemos una respuesta del sistema nervioso simpático, a través de las fibras efectoras, vamos a tener entonces que estas glándulas van a emitir una secreción espesa y viscosa. A nivel del sistema nervioso periférico, también puede existir los arcos reflejos somáticos o del sistema nervioso autónomo, en este caso, el ejemplo, el sistema nervioso simpático. El componente somático incluye una fibra muscular, es decir, tengo un receptor en la piel que puede sensar calor o temperatura, se liberan sustancias en la piel que van a activar al receptor. Y una vez que activan ese receptor, se transmite una señal eléctrica por la neurona aferente a la porción posterior del asta medular. En esa porción posterior del asta medular puede haber unas neuronas interconectoras que van a llevar la información a las células motoras que están en la porción ventral del asta medular y produce una contracción del músculo y retiro de la mano. Gracias a esos reflejos somáticos nos han permitido evitar peligro, evitar que nos lesionemos, son instintos de supervivencia. En el caso de los reflejos autonómicos, son reflejos viscerales, porque bien he dicho que el sistema nervioso autónomo inerva vísceras, vamos a tener las grandes conexiones. Fíjense que información que probablemente viene de la pared del estómago, ¿verdad? A través de la célula aferente que tiene, por supuesto, su cuerpo celular en la raíz dorsal, lleva la información a través de esa raíz nerviosa y, por supuesto, en un sistema o un núcleo integrador se origina una respuesta del músculo, se origina una respuesta de la neurona efectora autonómica preganglionar y esa respuesta de esa neurona preganglionar puede, en primer lugar, hacer sinapsis dentro del mismo ganglio ipsilateral. 2, puede subir a un ganglio superior o puede descender a un ganglio inferior. Es decir, hasta 3 o 4 ganglios superiores o hasta 3 o 4 ganglios inferiores. O también puede hacer sinapsis en un ganglio simpático para posteriormente inervar a los diferentes órganos, como puede ser el estómago u otro órgano. Y también puede hacer sinapsis con la piel para activar el músculo pilorector o activar a las glándulas sudoríparas productoras de sudor.
Por ello es que el sistema nervioso autonómico descarga en marea. Es decir, cuando alguien tiene una respuesta vagal, la respuesta es integrada, involucra muchos órganos, muy distinto a el sistema motor o voluntario que, por ejemplo, yo quiero mover un dedo, muevo solamente esa parte del dedo. Un reflejo clásico autonómico es, por ejemplo, la micción. Fíjense que en la medida que se llena la vejiga, va mandando información una célula aferente a través de la raíz nerviosa dorsal, en donde se encuentra la neurona sensitiva, lleva la información al asta posterior, como dije yo antes. Entonces, esa actividad que distiende a la vejiga, que produce una eferencia parasimpático que va a hacer contacto con el ganglio del plexo hipogástrico. Allí se emiten neuronas postganglionares que genera una contracción de la vejiga y además produce una relajación del esfínter interno para provocar, por supuesto, la micción. El esfínter externo está bajo el control voluntario del nervio pudendo por parte de nuestra voluntad. Es decir, nosotros podemos aguantar las ganas de orinar hasta cierto punto, porque podemos contraer el esfínter externo, más no el interno. Lo contrario pasaría si un individuo está corriendo, está trotando. Entonces se liberan fibras simpáticas que van a provocar, por supuesto, una relajación de la vejiga y una contracción del esfínter. ¿Por qué? Porque evitamos orinar durante la carrera. Algo importante son los neurotransmisores. Ya sabemos que los pares craneales con actividad parasimpática tienen un ganglio muy cercano al órgano efector y va a liberar acetilcolina a nivel preganglionar y acetilcolina también a nivel postganglionar. Toda la cadena torácica simpática también va a liberar acetilcolina preganglionar y libera, en este caso, también acetilcolina, porque la médula suprarrenal es considerada un ganglio simpático a distancia. Esa médula suprarrenal libera básicamente adrenalina o epinefrina y menos cantidad de norepinefrina. Igualmente, la cadena simpática lumbar va a liberar preferencialmente norepinefrina. Fíjense en el caso de los neurotransmisores, por lo menos las catecolaminas simpáticas, todos derivan básicamente de la tirosina. De la tirosina se produce la L-dopa, posteriormente la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Muy importante porque estos neurotransmisores son sintetizados, aunque no lo crean, desde el punto de vista farmacológico, podemos tener dopamina, noradrenalina y adrenalina. De hecho, la utilizamos en los pacientes en terapia intensiva. Estas sustancias van a estar ubicadas justamente en la terminal nerviosa presináptica en forma de vesículas y serán liberadas dependiendo de la actividad de la neurona. Es decir, posterior a un potencial de acción en esa neurona, va a liberar vesículas que se van a unir posteriormente a los receptores postganglionares. En el caso de los receptores adrenérgicos, vamos a tener que existir receptores beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1 y alfa 2. Aunque existen unas grandes divisiones también que nos vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y a nivel de beta 1, beta 2 y beta 3, básicamente funciona la enilatociclasa y receptores alfa 1 y alfa 2, funciona la fosfolipasa C, fosfolipasa D, también puede tener la enilatociclática y para ustedes contar. En relación a los receptores mucarínicos o receptores colinérgicos, vamos a tener M1, M2, M3, M4 y M5. Los M1 en glándulas, corazón y cerebro, M2 en tracto de vía digestiva, corazón, también está cerebro, M3 en vejiga, M4 en ojo y M5 en también puede tener corazón y cerebro. Y respecto a los receptores nicotínicos, los más conocidos son los N1 y los N2. Los N1 en las uniones neuromusculares y los N2 como los ganglios autónomos del sistema nervioso central, médula suprarrenal. Importante que los neurotransmisores se unen específicamente a los canales iónicos, por ejemplo, iones de sodio, iones de calcio, y una vez liberados promueven o modifican la actividad del canal. Es así, por ejemplo, que la noradrenalina liberada en el corazón actúa sobre receptores beta 1 y ese receptor beta 1 va a modificar entonces la actividad iónica de los canales de sodio de las células y promueve así un mayor potencial, mucho más rápido. Fíjense cómo la acetilcolina se puede unir a receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, que específicamente estos están ubicados en la placa neuromuscular y estos están ubicados en la actividad cardíaca. Fíjense cómo la acetilcolina puede entonces unirse a receptores nicotínicos y receptores muscarínicos.
La unión de la acetilcolina a receptores nicotínicos es bloqueada por el curare. Ya sabemos que en anestesia utilizamos la D-tubocurarina, que bloquea los receptores de la placa neuromuscular, produciendo parálisis. Y la atropina puede bloquear el receptor muscarínico, por eso que introducir la atropina en el corazón puede producir taquicardia. Entonces, ¿de qué se trata este control simpático y parasimpático autonómico? Simplemente de un balance. Un balance que tiene que venir dado por la actividad simpática y parasimpática. Es decir, cuando un simpático actúa, el parasimpático se retira. Son actividades sinérgicas, aunque ustedes no lo crean. Muchos libros dicen que son actividades contrapuestas, pero realmente son actividades sinérgicas porque cuando actúa el parasimpático, el simpático se retira. Y cuando actúa el simpático, el parasimpático se retira. Entonces, todo el cuento termina aquí. Por ejemplo, un individuo que tenga una actividad simpática activada, que lo prepara para la marcha, la pelea, la huida, o simplemente se somete a una carrera, va a tener una serie de reacciones derivadas de la liberación de las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina específicamente. En el caso del ojo, el simpático estimula el músculo radial del iris, produciendo una dilatación de la pupila. Además, inhibe la producción de saliva acuosa, sino produce una saliva serosa. A nivel del corazón, produce taquicardia, se incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la contracción cardíaca, incrementa la velocidad de conducción de los impulsos eléctricos. Eso se llama un efecto cronotrópico, inotrópico y domotrópico positivo. Y a nivel pulmonar, produce broncodilatación. A nivel del hígado, a nivel de estómago, a nivel de sistema intestinal, acciones que van a contraponerse a la digestión. Es decir, porque el individuo no le interesa hacer digestión, más bien produce una disminución importante de la peristalsis, una disminución importante de enzimas que van a digerir alimento, produce contracción de los esfínteres del sistema activo, aunque del hígado, porque nos interesa formar glucosa para poderlo aprovechar durante la actividad. Se inhibe también el reflejo miccional, componente simpático y parasimpático trabajando. Por el contrario, la actividad parasimpática que lleva a la relajación, a la digestión de alimentos, la pupila se hace más pequeña, hay una mayor producción de saliva, mayor relajación, menor frecuencia cardíaca, hay mayor peristalsis, relajaciones de esfínteres, por ejemplo, a nivel de píloro, ¿verdad? Para que la comida se lleve a cabo una digestión efectiva y un total a relax. Algo importante, por ejemplo, involucra los dos sistemas durante el acto sexual. El parasimpático puede promover la dilatación de las venas penianas y el simpático puede promover la eyaculación. Y en este gráfico van a ver más específico por cada órgano, que es lo que hace tanto la actividad simpática como parasimpática. En reglas generales, lo que dije antes, ¿verdad? Una actividad simpática promueve la actividad cardíaca y la actividad parasimpática disminuye la actividad cardíaca. Algo importante, el sistema parasimpático no inerva las arterias y muy poco tampoco inerva las venas. Sin embargo, hay componentes o receptores muscarínicos en las arterias o en los vasos sanguíneos, pero no existen eferencias parasimpáticas. Fíjense que la contracción de alfa-1 está a nivel de las arteriolas, que es que dan la resistencia. Los beta-2 más bien son dilatadores. A nivel pulmonar produce la relajación pulmonar. Y